Muy buenas tardes. Es para mí, la verdad, un placer, un orgullo, un honor poder estar de nuevo en Costa Rica y compartir con ustedes algunas ideas. No sé si sea muy sensato que Costa Rica quiera aprender temas económicos de Venezuela, porque creo que como venezolano veo a Costa Rica con una gigantesca envidia. El desempeño económico ha sido infinitamente mejor y el desempeño político aún más. Y en estos momentos de enorme dificultad en Venezuela, Costa Rica ha sido sumamente solidaria, y quería agradecer al expresidente Miguel Ángel Rodríguez y al expresidente Oscar Arias el haber firmado esta carta abierta en defensa de los presos políticos de Venezuela. Estos son cosas importantes, que cuando los países andan en dificultades, la solidaridad internacional es extremadamente importante. Así que se lo agradezco de todo corazón. Yo vine aquí en el año 98 cuando era economista jefe del BID. Había venido antes durante la presidencia de José María de Figueres, y estuve en la transición al gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, y después estuve con el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, vine unas 5 o 6 veces en esa época. Y Edna Camacho tuvo la gentileza de recordarme un documento que yo había escrito aquí, presentado en la Academia de Economía Centroamericana en esa época. Y a mí se me había olvidado completamente que yo había escrito ese documento. Lo leí, me pareció extraño y un poco interesante, pero se me había borrado el disco duro. Entonces ahora estoy regresando a Costa Rica y veo ese documento y tengo que pensar en qué ha cambiado Costa Rica, qué cosas hay nuevas, qué cosas son distintas. En esa época, un poco la narrativa era la misma narrativa de la Biblia. El país venía del paraíso terrenal y había caído, ¿no? Tenía un pasado democrático, sin ejército, una población sumamente educada, muy igualitaria, muy próspera, y todas estas cosas habían dejado de ser ciertas. Y esa era la discusión del momento, que la educación ya no era la mejor de América Latina, el país se había dejado alcanzar por otros, ya no era tan igualitario, ya no era tan próspera, el país se había quedado dormido un poco en sus laureles, aumento en el Gini, el retraso educativo, etcétera, crecimiento mediocre, y además era muy difícil poner de acuerdo a los ticos, pero si por casualidad un día los ticos se ponían de acuerdo, venía la sala cuarta para echarle la cosa para atrás. De modo que ese era el cuento de esa época, eso es lo que está escrito. No sé, cualquier similitud al presente es pura coincidencia, pero entonces yo quisiera saber un poco en qué ha cambiado la realidad del país desde ese momento. Y la verdad que el país tuvo un crecimiento sostenido bastante estable, de como 2,6% per cápita en este periodo. No es un crecimiento espectacular como, qué sé yo, el de Latvia o Polonia o Panamá, pero tampoco, comparado con estos países comunistas, vino de una crisis anterior tan grande. Pero si lo comparamos solamente con los latinoamericanos, hay otros países de América Latina que han crecido más rápido. Algunos de ellos, estos que están aquí, tuvieron la fortuna de tener una mejora muy sustancial de sus términos de intercambio, y uno de los que les fue peor, también tuvieron una mejora muy sustancial de sus términos de intercambio, cosa que no tuvo Costa Rica. Entonces, bueno, Costa Rica tuvo un desempeño, digamos que no extraordinario, pero digamos desde Venezuela se ve magnífico. Además, después de haber tenido un periodo de alta inflación en los 80, el país ha bajado enormemente su tasa de inflación, aunque esta
reducción reciente de la tasa de inflación viene acompañada de una apreciación real significativa de la moneda. Entiendo yo que hay entradas de capital que están financiando esto. Es muy importante que esas entradas de capital financien cosas con las cuales se pueda pagar deuda externa, es decir, que financien actividades que directa o indirectamente aumenten la competitividad del país y la capacidad de generar recursos en dólares. Porque la verdad que las importaciones en el periodo reciente han estado creciendo mucho más rápido que las exportaciones, de modo que en el periodo reciente uno no puede pensar que lo puede proyectar ad infinitum. En algún momento, para que el país sostenga estos niveles de crecimiento que los queremos aumentar, las exportaciones van a tener que crecer aún más rápido. La preocupación que teníamos en esa época de que se había estancado la mejora educativa, aparentemente se mejoró. La participación en escuela secundaria aumentó mucho y también aumentó bastante la participación en la universidad. En la escuela secundaria, supuestamente, de acuerdo a esto, la tasa de inscripción escolar pasa el 100%. Quiere decir que hay gente fuera de edad que está en el sistema educativo y lo importante es que hay un aumento en educación superior. Hay temas de calidad, de composición de esa educación de los que se puede discutir. El otro tema es que este país, que tenía una desigualdad relativamente baja, por alguna razón se metió en niveles de desigualdad más altos. Yo me imagino que esto se pega a estos brincos más que por razones de algo que pasa en Costa Rica, sencillamente porque no sabemos medir bien las cosas, los economistas, pero en todo caso pareciera que ha aumentado significativamente la desigualdad y sorprendentemente entonces Costa Rica ahora aparece con niveles de desigualdad que son, digamos, del orden de los de México, a pesar de que México es un país mucho más grande, mucho más diverso, con una población indígena mucho más alta, con muchas otras excusas para ser más desigual. Entonces yo para abordar el tema de un poco cómo repensar el crecimiento de Costa Rica, me voy a pegar un breve repaso histórico de qué es lo que está detrás de la productividad y del crecimiento de esa productividad. Y voy a recordar que cuando Adam Smith escribió La riqueza de las naciones en 1776, el país más rico del mundo, que probablemente era Holanda, en términos de ingreso per cápita, era aproximadamente 4 veces más rico que el país más pobre del mundo. Hoy el país más pobre del mundo es Malawi. Si yo multiplico por 4 el ingreso per cápita de Malawi, llego a Haití. O sea, que la diferencia entre Holanda y el país más pobre del mundo es la diferencia entre Haití y el país más pobre del mundo. Si yo multiplico por 4 Haití, llego a Marruecos o Ecuador. Si yo multiplico por 4 Ecuador, llego a Argentina o Polonia. Y si yo multiplico por 4 a la Argentina o Polonia, llego a Canadá. Entonces, lo que era un problema de 4 a 1 se ha vuelto un problema de 256 a 1. ¿Okay? Se ha vuelto un problema muchísimo más grande. ¿Okay? La explicación de moda es que todo esto se debe a las instituciones. Que hay países que tienen buenas instituciones y países que tienen malas instituciones, entonces los países que tienen buenas instituciones crecieron mucho y los que tienen malas instituciones crecieron poco. Entonces quiero mostrarles estos datos de México. El estado más pobre de México es el estado de Guerrero. Aquí lo tengo medido no como PIB per cápita, sino PIB por trabajador. El estado de Guerrero tiene una productividad ligeramente inferior a la de Honduras. Si yo multiplico por 2 la productividad de Guerrero, llego a Sinaloa, que tiene una productividad similar a la de Jamaica. Si multiplico por 2 a Sinaloa, llego a Guanajuato, que tiene una productividad similar a la de Malasia. Y si multiplico por 2 a Guanajuato, llego a Nuevo León, donde está la ciudad de Monterrey, que tiene una productividad ligeramente superior a la de Corea.
Quiere decir que en un mismo país, con una misma constitución, con un mismo tipo de cambio, con una misma política monetaria, con una misma política fiscal, con una misma tasa de interés, con un mismo sistema bancario, con un mismo sistema judicial, uno es capaz de ver diferencias de un factor de 10 en productividad. A nivel de estado, porque si me pongo a mirar a nivel de municipio, puedo encontrar diferencias muchísimo más altas. ¿Ok? Entonces quiere decir que hay algo más allá del tema de las instituciones y otras cosas que no hemos estado mirando para explicar estas grandes diferencias. Entonces la pregunta es, ¿por qué en el mundo encontramos gente que hace las cosas de esta forma, siendo que es posible hacerla de esta forma? ¿No? ¿Por qué es que se coexisten niveles de productividad tan distintos? La explicación tradicional que los economistas tenían, o la hipótesis inicial, es que esto se debe esencialmente a que este señor trabaja con mucho más capital que estos señores, que este señor trabaja con más educación que estos señores, que este señor trabaja con más tierra que estos señores, y por lo tanto este señor es mucho más productivo que estos señores. Y un poco una virtud de la ciencia económica es que cuando hace una hipótesis tiene chance de chequearla, y Robert Solow descompuso el crecimiento del mundo y encontró que estas cosas no son la explicación. Que hay otra cosa que no es nada de esto, y que como él no tenía otro nombre que darle, le llamó la productividad total de los factores. Pero como bien dijera Morris Abramovich, eso es esencialmente una medida de nuestra ignorancia. Entonces, un poco como en los exámenes optativos que uno pone respuesta A, B, C, la D es ninguna de las anteriores. Entonces, esto es más o menos la explicación de esto es ninguna de las anteriores. No es ni porque trabajan con más máquinas, ni de más educación, etcétera, sino otra cosa. Entonces, y esto es importante entenderlo porque uno de los temas que está súper de moda, al igual como las instituciones, es decir que todo está en la escolaridad. Entonces, el problema es que si queremos aumentar la productividad de los ticos, etcétera, tenemos que mejorar la cobertura de la educación y la calidad de la educación, etcétera, etcétera, porque si no, no vamos a poder mejorar la productividad de los ticos. Y eso básicamente, no sé ustedes, pero yo salí de la edad de ir a la escuela. Entonces quiere decir, mira, contigo no hay caso, situación perdida, si usted ya pasó de los 20 y pico años, olvídese, ¿no? Para sus hijos de pronto, un chance, ¿no? Y eso es, yo les voy a presentar unos datos que a mí me sugieren que el tema de la educación ha estado un poquito sobrevendido, que hay que ponerlo un poco más en su lugar, y que si algo, el mundo ha hecho enormes esfuerzos en educación y ha conseguido relativamente poco por esos gigantescos esfuerzos que se han hecho en educación. Y le voy a presentar los siguientes datos. Esta es una tendencia central calculada para 100 y pico de países en el año 70, donde aquí está cuál era su ingreso per cápita y aquí eran los años de escolaridad. Y lo que uno encuentra es que los países pobres tenían poca escolaridad, los países ricos tenían mucha escolaridad, y que habría esperar que si los países pobres tuviesen la escolaridad de los países ricos, serían tan ricos como los países ricos. Claro que en el tiempo no solamente aumenta la escolaridad, también aumenta la tecnología. Entonces uno se esperaría que en el tiempo, si yo miro y trato de medir las cosas no para el 70, sino digamos para el 2010, que esta relación se habrá movido a la derecha. Porque claro, con la misma escolaridad y mejores máquinas, internet, celulares, computadoras, etcétera, etcétera, ahora se puede hacer más que antes. Entonces, bueno, es interesante cuando uno ve los datos que lo que pasó en el año 2010 es lo contrario. De que si antes, con 6 años de escolaridad, los países tenían $10,000 de ingreso per cápita, ahora con 6 años de escolaridad los países tienen $1,000 de ingreso per cápita.
Y lo que pasó básicamente en el mundo es que los países se educaron, pero en vez de moverse a la derecha, a lo largo de esta línea, sencillamente se movieron para arriba. Los países antes eran pobres y mal educados, ahora son pobres y educados. ¿Ok? Y lo mismo pasó con la educación universitaria. Los países pobres tenían poca gente con educación universitaria, los países ricos con mucha gente con educación universitaria, pero si los miramos 40 años después, todo el mundo fue a la universidad y siguieron pobres. O sea que se mudaron hacia arriba, no se mudaron a la derecha, no se volvieron más ricos a medida que se volvieron más educados. O sea que esta relación de sección transversal tiene muy poco que informar sobre qué es lo que va a pasar en un país cuando ese país aumenta su educación. ¿Okay? Esta es otra forma de ver este cuento. Lo que tengo aquí es el ingreso per cápita de los países y aquí en el eje horizontal, vertical, tengo cuánta energía consumen per cápita. Entonces los países pobres consumen poca energía y los países ricos consumen mucha energía. Hay una relación muy directa de esto. Yo le voy a mostrar ahora los mismos datos, pero en vez de ponerle consumo de energía, le voy a poner años de escolaridad de la fuerza laboral. ¿Ok? Y se ve así. O sea que todos los países se han estado moviendo hacia arriba, todos los países están educando más, pero los países convergen en materia de educación, no convergen en materia de ingreso. Entonces, por ejemplo, si los agarro a los países cuando llegaron a 7 años de escolaridad, no todos llegan a 7 años de escolaridad al mismo momento, pero Ghana, por ejemplo, llegó a 7 años de escolaridad con un ingreso per cápita de 1,000, Tailandia con un ingreso per cápita de casi 7,000, México con un ingreso per cápita de casi 10,000 y Francia con un ingreso per cápita de más de 20,000. O sea que al mismo nivel de escolaridad hay diferencia de un factor de 20 en ingreso per cápita. Eso no se ve aquí. A ver, eso no se ve aquí. Aquí hay pequeñas diferencias, 30% más, 30% menos, pero no es que la educación es como un ingrediente así como la energía para el producto. Entonces, la diferencia en estas enormes, gigantescas diferencias de productividad es lo que los economistas llaman tecnología. Tecnología es una palabra así como instituciones. Es una palabra que los economistas, los diplomáticos deben darnos un premio. Porque el secreto de la diplomacia, como ellos tienen que negociar estos comuniqués y demás, entonces necesitan buscar palabras que escondan los desacuerdos. Entonces, como nadie sabe lo que quiere decir instituciones y nadie sabe lo que quiere decir tecnología, entonces todo el mundo va a decir, bueno, es que la diferencia es tecnología y todo el mundo se va a su casa contento, cada quien entendió lo que le dio la gana. ¿Okay? Entonces los economistas dicen que la diferencia es tecnología. Pero, ¿qué significa tecnología? Bueno, tecnología significa, en el fondo, que el mundo aprendió a hacer cosas que no existían antes, con métodos que no existían antes. ¿Okay? De modo que, por ejemplo, cuando Adam Smith escribió La riqueza de las naciones, ninguno de estos productos existía. Ni siquiera el cepillo de dientes. Habría que verle la boca a Adam Smith. Pero bueno, el punto es que hoy no estamos produciendo 30 veces o 40 veces más que cuando Adam Smith, sino que estamos produciendo cosas completamente distintas con métodos de producción completamente distintos. Entonces, bueno, eso es lo que es tecnología. Ahora, ¿dónde está la tecnología? ¿Cómo se come la tecnología? ¿Dónde está la tecnología? Y hay una cierta visión de decir que la tecnología en realidad tiene dos formas. Una es que la tecnología está en las herramientas que uno usa, ¿no? O que la tecnología es un set de recetas, de códigos, de principios que uno puede usar para producir. Ahora, estas maquinarias se pueden transportar en containers y un container para ir de aquí a Somalia no demora un mes. Entonces, ¿cómo es eso que Somalia está como 200 años atrasada? No puede ser porque le cuesta tanto a la tecnología llegar a Somalia.
Y si se trata de códigos, bueno, los códigos uno los puede poner en internet y eso viajaría mucho más rápido. Pero si a uno le duele una muela, uno no le pide a su cónyuge que baje un artículo de internet y resuelva el problema. Uno tiene que ir a una persona que de pronto entiende ese artículo de internet, pero más allá de eso, ve la boca de uno y ve algo que uno no ve. Sabe mover las manos de una forma que uno no sabe moverla y sabe resolver el problema. De modo que una parte fundamental de la tecnología no está incorporada a bienes, no está incorporada a códigos, sino que representa un cierto cableado del cerebro. Está en el cerebro. Entonces, claro, ese cableado del cerebro es más difícil de mover. Y es ese cableado del cerebro el que cuesta mover. Ustedes se preguntarán, bueno, pero me acaba de decir que la educación no es tan importante y ahora me está diciendo que es el cableado del cerebro, pero no es que el cableado del cerebro es lo que a uno le hacen cuando va a la escuela. Esperen ahí. Entonces, ¿qué es lo que falta en la descripción de este cuento? Lo que falta en la descripción de este cuento es algo que a mí me gusta llamar el saber hacer colectivo, el know-how colectivo. Empecemos por el saber hacer, el know-how. Saber hacer es la capacidad de cumplir una tarea. ¿Okay? Digamos como montar bicicleta o que Rafa Nadal le responda un servicio a Roger Federer. En el proceso de Rafa Nadal responderle el servicio de Roger Federer, él sabe hacerlo, decimos nosotros, pero él en realidad no sabe lo que él está haciendo. Porque a él no le da tiempo ni de pensar cuando viene la pelota a 190 kilómetros por hora. De hecho, él empezó a moverse antes de que el otro ni siquiera terminara de pegar a la pelota. Él ya como intuyó para dónde iban las cosas. Y él no sabe poner en palabras qué es lo que él hizo. Y como no sabe ponerlo en palabras, no nos lo puede decir. Y si lo pudiera poner en palabras y nos lo dice, nuestro juego de tenis no mejora mucho. Entonces eso es lo que quiere decir, que estas son cosas que son muy difíciles de transmitir y no se transmiten sencillamente porque uno entiende. Explícamelo y entonces ya yo sé. Es un proceso de entrenamiento mucho más complicado y es la razón por la cual los conservatorios de música duran per secula seculorum y la gente lo único que está haciendo es practicando y repitiendo y repitiendo. Está recableando, reconfigurando el cerebro. El saber hacer, el know-how, no implica comprensión. Y como no implica comprensión, no es fácil transmitirlo de la forma como uno transmite la información o el conocimiento más de otro tipo. Saber hacer tiene que estar en cerebros y como bien dijera Malcolm Gladwell, toma 10.000 horas para que una persona se vuelva buena en algo. Y 10.000 horas es mucho tiempo. Mover las herramientas toma un mes a lo sumo. ¿Okay? Mover los códigos, mucho menos. El saber hacer colectivo es la capacidad de cumplir tareas que solo la puede hacer un equipo, no lo puede hacer una persona. Como nadie sabe tocar una sinfonía. O sea, no es característica de una persona saber tocar una sinfonía. Eso solamente lo puede hacer una orquesta sinfónica. O jugar nadie sabe ganar un juego de equipo. O sea, el equipo puede ganar el juego, hace falta el equipo. Y nadie sabe cómo hacer que los trenes funcionen a tiempo, porque una persona no maneja un sistema de trenes, un equipo maneja un sistema de trenes. Entonces, esta sustancia que yo estoy diciendo es la sustancia básica del desarrollo. Quisiera desarrollarla un poco más para entender de qué está hecha. Y para eso voy a comparar un inuit, que otros le decimos un esquimal, ¿okay?, con otra figura que se la voy a presentar. Y aquí está el esquimal en la industria de la alimentación. Está produciendo alimentos, está cazando. Y aquí está el esquimal en la industria de la construcción. Y aquí está el esquimal en la industria del transporte. Y lo voy a comparar con el hombre moderno. Y me voy a preguntar, ¿quién tiene más know-how?
Y la respuesta no es para nada obvia. No es para nada obvia. Porque este señor usa camisas, no sabe hacer camisas. Usa computadoras, no sabe hacer computadoras. Usa software, no sabe hacer software. Si este señor yo lo traigo para acá, una de dos cosas va a pasar. Si no se muere de frío, se muere de hambre, ¿verdad? Entonces no tiene sentido decir que este señor tiene más know-how que este señor, pero sí tiene sentido decir que la sociedad a la que este señor pertenece sabe hacer más cosas que la sociedad a la que este señor pertenece. Entre otras cosas, sabe hacer computadoras, software, camisas, lentes, etc., ¿no? Entonces, esto se debe en parte, y está relacionado al hecho que este señor sabe un poquitico de lo que sabe la sociedad a la que él pertenece, mientras que este señor sabe más o menos todo lo que sabe la sociedad a la que él pertenece. Y eso se debe a que el conocimiento ha aumentado tanto y el know-how ha aumentado tanto que no tenemos 10.000 horas para ponérselas a todo el mundo en su cabeza. Y por eso tenemos que poner distintos pedazos de know-how en distintas cabezas. Eso va a tener una consecuencia. Yo digo que esas 10.000 horas de Malcolm Gladwell, o esa capacidad que uno tiene de aprender algo, esa unidad yo le llamo un person byte, ¿no? Nosotros todos, cada uno de nosotros tenemos un person byte, ¿no? Yo no sé tocar violín, yo no sé jugar tenis, yo no sé nada de eso. O sea, yo sé de algunas cosas porque yo me especialicé en unas cosas, y cuánto sabe la sociedad depende no de cuánto sabe en promedio cada persona, sino de qué tan distinto es lo que sabe cada persona de lo que sabe el otro. ¿Okay? De la diversidad del conocimiento. O sea, lo que estaba detrás de lo que Adam Smith llamó la división del trabajo realmente es la división del conocimiento. ¿Okay? Entonces nosotros podemos ver cuántos person bytes, cuántas personas hay que involucrar para hacer un producto. Entonces, por ejemplo, esto es una familia ecuatoriana de agricultura de subsistencia, y esta familia ecuatoriana hizo todos estos productos. El conocimiento necesario para hacer esos productos están en esta familia ecuatoriana. Ahora, no sé si usted conozca una familia que sepa hacer estos productos, ¿verdad? Y uno podría decir que ni un país sabe hacer este producto, porque el know-how necesario para hacer este producto está desperdigado en una gran cantidad de empresas que están en una gran cantidad de países. Porque este es el Boeing 787. La Boeing tiene 165,000 trabajadores, y con 165,000 trabajadores hace apenas como el 15% de las partes y piezas que van en el avión. Y entonces tiene que involucrar a toda esta gente, no para hacer millones de aviones, sino para hacer el primer avión. Eso no son sencillamente que están haciendo cosas a gran escala, es que están juntando tanto conocimiento que para hacer un producto necesitan una red enorme de conocimientos, de know-how para hacerlo. Eso no quiere decir que las empresas tienen que ser grandes, porque aquí está una empresa muy, muy grande. Pero esta empresa no usa mucho know-how, en el sentido que yo puedo agarrar este trabajador, lo mando para allá, este trabajador lo mando para allá y este trabajador lo mando para acá, y no pasó nada en la empresa. Trate usted de hacer eso aquí. ¿Okay? Esto quiere decir que la producción moderna, cada quien está aportando conocimientos distintos. Para uno manejar una organización moderna necesita alguien que sepa de contabilidad, de finanzas, de mercadeo, de producción, de manejo de recursos humanos, de ventas, etcétera, etcétera. Entonces, los equipos modernos, o sea, las organizaciones modernas juntan mucho conocimiento que no cabe en una sola cabeza. Y eso es lo que está detrás de la intensidad del conocimiento. Entonces, para capturar esto, nosotros desarrollamos esta teoría que llamamos la teoría Scrabble del desarrollo, donde es una función de producción un poco distinta. En vez de decir que es como uno usa capital, trabajo, tierra para producir, no, usted lo que usa es know-how. Y el know-how es como una letra. Y los productos son palabras. Y las palabras se hacen juntando letras. Entonces la pregunta es, ¿cuántas palabras puede hacer usted?
Y la respuesta, obviamente, es una respuesta muy útil, sirve para esta pregunta y para muchas otras. La respuesta es depende. Depende de cuántas letras tenga usted. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una letra, usted no podrá hacer muchas palabras, ¿no? Pronto hace esa palabra. Esto está en inglés, ¿no? Si yo le doy estas 3 letras, usted puede hacer 4 palabras y puede ser palabras de 3 letras. Si yo le doy una 4ª letra, ahora usted puede hacer 9 palabras y puede hacer palabras de 4 letras. Fíjese, con 1 hace 1, con 3 hace 4, con 4 hace 9. Con 1 hacía palabras de 1 letra, con 3 hace palabras de 3 letras, con 4 hace palabras de 4 letras. Si yo le doy a usted 10 letras, usted puede hacer 595 palabras. Y palabras más largas. Entonces, mientras más letras tiene usted, mayor diversidad de producción puede tener, y entre ellas puede hacer palabras más largas, producción más compleja. Claro está que si yo le doy 26 letras, en el idioma inglés usted puede hacer como 500,000 de palabras, porque eso es lo que todas las palabras que hay en el idioma inglés se hacen con 26 letras. Pero uno va viendo como a medida que aumenta la diversidad de letras, aumenta la diversidad de palabras y la complejidad, lo largo que son esas palabras. Entonces, si nosotros regresamos a este gráfico y nos preguntamos ¿por qué es este señor más productivo que este señor? Ustedes dirán, bueno, pero obviamente él tiene máquinas, además él de pronto tiene más educación. O sea, él tiene más know-how que estos señores. Estos señores tienen que saber hacer sus propios bueyes, sus propias herramientas, su propia semilla, su propio fertilizante. Este señor no tiene la menor idea de cómo se hace un tractor, no tiene la menor idea de cómo se hace la gasolina, no tiene la menor idea de cómo Monsanto hace las semillas, no tiene la menor idea de cómo se hacen los fertilizantes, los agroquímicos. Este señor está haciendo una palabra larga, no porque él sea un genio, sino porque él es una letra que se está mezclando con un gran conjunto de otras letras para hacer una palabra mucho más larga. Y él puede, con su producción, venderla y pagar por todos estos insumos. Si estos señores no logran vender su producción, digamos, porque no tienen una carretera, porque todos sus vecinos están haciendo lo mismo que él, no tienen cómo sacar su producción, él no va a tener cómo obtener los ingresos para pagar por los insumos, y él va a tener que terminar en una tecnología como esta. O sea, ellos están produciendo con pocas letras. Y si usted va y le lleva un tractor, le va a dar un día de felicidad. Después no va a tener con qué pagar la gasolina, y el día que se rompa el tractor no va a tener cómo repararlo. Porque para que esa tecnología funcione, todo un ecosistema tiene que estar en torno a eso. ¿Okay? Entonces no se trata de que le vamos a dar un microcrédito, etcétera, y entonces el mundo va a cambiar. O sea, necesitamos cambiar los ecosistemas de producción para que la productividad pueda ser mucho mayor. Entonces, déjenme darles unas intuiciones de cómo podemos llevar esto a los datos del mundo. Primero diríamos que las zonas que tienen más letras deberían ser más diversificadas. Y eso es exactamente lo que encontramos. Esto es el paquete de exportación de la ciudad de Bogotá y este es el paquete de exportación del Chocó en Colombia. Entonces, bueno, uno diría, esto es muchas letras, estos son pocas letras. Segundo, los productos que requieren más letras solamente los van a poder hacer los sitios que tienen muchas letras. Son productos más difíciles de hacer, productos que menos gente va a ser capaz de hacerlos, que se van a hacer en menos lugares. El número de lugares que hace un producto nosotros lo llamamos la ubicuidad del producto. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí para España, servicios de limpieza hay en todas partes, pero textiles hay en pocas partes. Uno ya ve, digamos, las cosas más complejas se hacen en menos lugares, las cosas más sencillas se hacen en todas partes. Y eso nos lleva a pensar que entonces va a haber una relación inversa entre cuántas cosas tú puedes hacer y cuántos otros lugares pueden hacer las cosas que tú puedes hacer.
Si tú tienes muchas letras, vas a hacer muchas palabras, podemos medir eso, y vas a hacer palabras más difíciles de hacer, es decir, palabras que se hacen en menos lugares. Y eso es exactamente lo que vemos. Los países ricos están todos por aquí, hacen muchas cosas y cosas que se hacen en pocos lugares, y los países pobres están todos allá, hacen pocas cosas y cosas que se hacen en muchos lugares. Y esto que es verdad a nivel nacional, es verdad a nivel subnacional. Estos son para zonas metropolitanas de Estados Unidos, esto es para ciudades en Turquía. Aquí está Estambul, hay una distancia gigantesca entre Estambul y la segunda ciudad, y entre la segunda ciudad y la tercera. Y aquí están todas las zonas pobres del sureste turco donde viven los kurdos. Estos son municipalidades de Santiago. Aquí están Santiago, Providencia, Las Condes, y ahí viven los pingüinos. Aquí están los estados de México. Aquí están las ciudades de México. ¿Okay? Aquí están los departamentos de Colombia. O sea, esto es una característica del mundo. Entonces, con esto nosotros hemos desarrollado una técnica para medir cuántas letras tienen los países, midiendo un poco cuántas cosas saben hacer y cuántos otros saben hacer las cosas que él sabe hacer, y le ponemos un poco ahí caldo y sopa y demás, y sale un índice de complejidad económica, y esto nos dice algo del índice de complejidad económica. Estados Unidos tiene muchas letras, Europa Occidental tiene muchas letras. Fíjense que aquí no estamos tomando ni cuántos años de escolaridad tienen, ni qué ingreso tienen, nada. Estamos mirando solamente cuántas cosas saben hacer y cuántos otros países saben hacer las cosas que ellos saben hacer. Yo lo llamo el número de letras que tiene el país, es el índice de complejidad económica, una medida del número de letras que sabe el país. Y aquí tenemos la relación entre ese índice y el ingreso per cápita. En azul están los países que tienen pocos recursos naturales, y en rojo están los países que tienen muchos recursos naturales. Para los países en azul hay una relación muy estrecha entre qué tan ricos son y cuántas letras tienen. Los países más ricos tienen más letras. Los países rojos tienden a estar encima de los países azules, es decir, que son más ricos de lo que cabría esperar por las letras que tienen. Bueno, ¿por qué son más ricos? Bueno, porque tienen recursos naturales. Pero si yo tomo en consideración cuántos recursos naturales tiene, por ejemplo, Venezuela estará por ahí arriba, aquí, ¿no? Tiene poquitas letras, si no fuera por el petróleo estaríamos aquí abajo, pero bueno. Pero si yo controlo por la riqueza que tienen los países, me da esta relación. Y esta relación es una relación ya mucho más estrecha, ¿no? Y uno diría, bueno, está bastante bien, no está perfecta. Pero interesante, los errores, entre comillas, que hace esta teoría de las letras, no son puros errores, sino que son muy informativos. Porque aquí está, por ejemplo, India. Esta teoría diría, India, ¿cómo es que tú eres tan pobre si tienes tantas letras? Bueno, esa quizás es la razón por la que India es un país que está creciendo rápido. Grecia, ¿qué haces tú siendo tan rico con lo poco que sabes? Bueno, quizás esa es la razón por la que Grecia está cayendo a niveles de ingresos que puede sostener con lo que sabe. Entonces, esta es una primera visión del tema del desarrollo. Desafortunadamente, a mí me da que Costa Rica está aquí arriba, está más cerca de Grecia que de India. O sea que con lo que sabe hoy Costa Rica, no le es natural que sencillamente se va a volver más rico. Si se va a querer ser más rico, Costa Rica va a tener que acumular más letras. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿cómo hacen los países para acumular letras? Y ahí la respuesta es una respuesta poco intuitiva, que es que los países para acumular más letras tienen que resolver un problema del huevo y la gallina. Que uno no puede hacer un nuevo producto si uno no sabe hacer un nuevo producto. Yo no puedo hacer relojes sin relojeros. Pero yo no quiero ser relojero en un país que no hace relojes. Y aún si quisiera ser relojero en un país que no hace relojes, no tendría cómo aprender a ser relojero porque ahí nadie está haciendo relojes. Entonces, el problema no de sacarle copia a las letras que yo tengo, de entrenar al próximo trabajador haciendo lo que yo sé hacer, sino el problema de empezar a saber algo que yo antes no sabía, que la sociedad antes no sabía.
parte por resolver este problema del huevo y la gallina. Y la solución que tienen los países es moverse de los productos donde están, los productos que saben hacer, a productos que le quedan relativamente cerca en este espacio de letras. Productos que para meterse en ese producto no faltan demasiadas letras. Y un poco para desarrollar la idea de qué significa que un producto quede cerca, un producto quede lejos, desarrollamos esta idea del espacio de productos. El espacio de producto es como que es un espacio donde están todos los productos, donde cada producto es como un árbol, de modo que el espacio de todos los productos es como un bosque, donde cada producto es un árbol, y hay ciertos árboles que están uno cerca del otro, entonces hay muy pocas letras de diferencia entre uno y otro, más fácil de moverse uno al otro, y hay otros árboles, pares de árboles que están muy distantes el uno del otro. Nosotros desarrollamos una técnica para medir este espacio de productos, para saber dónde están estos árboles, cuál es el mapa tecnológico, digamos. Y esto es lo que nos dio. ¿Okay? Aquí cada círculo es un producto y está conectado con otros productos porque en cierto sentido usan las mismas letras, usan letras muy parecidas. Esto es confección, esto aquí abajo es textiles, esto es materiales de construcción, equipos del hogar, esto es maquinaria, esto aquí morado son químicos, estos son electrónicos, esto es agroindustrial, y ahí afuera hay una periferia de productos muy poco conectados. Aquí en el fin del mundo arriba está el petróleo, ahí en el fin del mundo está la minería, de modo que los productos van a diferir en dónde están en este espacio de productos, y van a diferir en dos formas relativamente importantes. La primera es cuántas letras tiene esos productos. ¿Esos productos son más bien complejos o son más bien simples? Entonces eso es lo que está medido aquí. Entonces la maquinaria, los químicos, los electrónicos son productos más complejos. Y lo que está aquí, lo que está en el eje horizontal es qué tan cerca, qué tan denso es el bosque alrededor de ese producto. O sea, si los árboles ahí están unos muy muy cerca de los otros, como está por ejemplo los productos aquí en maquinaria o aquí en confección, o si están más bien muy lejos los unos de los otros, como están aquí en esta periferia. Entonces, por ejemplo, el petróleo o la agricultura tropical está aquí abajo, usa pocas letras, y además esos árboles, está un árbol aquí y el otro y queda una legua de distancia. Mientras que maquinaria tiene muchas letras y tiene muchos productos que le quedan cerca. Si yo sé hacer hornos microondas, yo con las mismas líneas de producción, los mismos trabajadores, los mismos ingenieros, etcétera, puedo ensamblar una gran cantidad de otras cosas. Fíjense, maquinaria están conectados casi como confección, pero confección yo necesito muchas menos letras. Entonces, ¿qué es un país en esta descripción? Un país es un conjunto de empresas que saben hacer ciertos productos. Son un conjunto de equipos que saben hacer ciertas cosas. Entonces, para ponerlo en la metáfora, un país es un conjunto de empresas. Las empresas son monos que viven en ciertos árboles, viven de esos árboles, viven de explotar ciertos productos. Entonces yo puedo agarrar el espacio de productos y mirar dónde cada país tiene sus monos, ¿no? Y bueno, esos son los monos de Venezuela. Ahí estamos el mono en el petróleo, en algunos productos, muy en la periferia de la cuestión. Yo comparo a Venezuela con México, ¿no? Y entonces, bueno, Venezuela, descubierta por Cristóbal Colón, misma historia, mismo idioma, etcétera. Si uno mira las instituciones, comparemos las constituciones, si uno mira qué es lo que la gente de esa sociedad sabe hacer bien, ¿okay? Hay diferencias radicales. Esta es en Argentina. Yo tengo por ahí a Costa Rica y ya se los voy a enseñar. La segunda cosa es cómo podemos nosotros ver el movimiento en el tiempo. ¿Okay? Entonces, bueno, esto es México en el 79, 89, 99, 2009. Uno ve que lo que está pasando es que se va llenando el bosque, y se va llenando el bosque porque los monos van saltando árboles que le quedan cerca. ¿Okay?
porque es más fácil para estos monos saltar a un árbol que le queda cerca, hay menos letras de distancia, menos problema el huevo y la gallina. Y bueno, ahora podemos ver a Costa Rica. Este es Costa Rica en el año 63, 73, 83, ahí se metieron en la confección. 93, ahí se empezaron a mover a electrónicos. 2003, 2013. No mucho desarrollo adicional en la última década. ¿Cómo explicamos el crecimiento en esta metáfora? Bueno, primero, si el país está arriba o abajo de esta relación, o sea, si se parece más a India o más a Grecia, y como ahí les había dicho, Costa Rica se parece más a Grecia que a India. Y la segunda es que tan bien posicionado está el país en el espacio producto. Si los monos tienen muchos árboles cerca donde moverse. Y ahí hay unos países pobres que tienen pocas letras, esto es cuántas letras tiene el país y esto es qué tan fácil le es moverse, cuántos árboles cerca tienen, qué tan fácil le es ir resolviendo el problema del huevo y la gallina, moviéndose gradualmente a árboles que le quedan cerca. Y ahí típicamente hay países que tienen pocas letras y les es difícil conseguir más. Aquí los países ricos tienen muchas letras y les es difícil sencillamente hacer más porque ya están en casi todos los lugares y la única forma que tienen de hacer más cosas es inventar cosas que el mundo no conoce. Es hacer innovación a nivel global. Y después tenemos países en el medio con una gran diversidad. Unos tienen la capacidad, les es muy fácil hacer muchas cosas como India, a moverse árboles cerca como India, pero también a Grecia le es muy fácil empezar a aprender porque los monos que tienen están muy cerca de buenos árboles. Venezuela está por aquí abajo, en el fin del mundo, aquí está Venezuela, y Costa Rica está aquí. Está en una situación un tanto intermedia. Entonces, nosotros clasificamos a los países de acuerdo a si les sobran letras para ser más ricos de los que son, en el eje horizontal, y si les es fácil conseguir más letras. Entonces, hay países donde les sobran letras para ser más ricos de lo que son como India, y además les es fácil conseguir más letras. Hay otros países donde le sobran letras, pero le es difícil conseguir más letras. Entonces eso le tienen que sacar jugo a las letras que tienen. Hay otros países que le faltan letras, pero le es relativamente fácil conseguir más letras porque los árboles le quedan cerca. Y hay países que le faltan letras, pero es difícil conseguir más letras porque los árboles le quedan muy lejos. Por los nombres de estas estrategias, ustedes pueden deducir mi edad. Entonces, yo puedo llevar esto a los números y me da que Costa Rica está aquí. O sea que Costa Rica, en cierto sentido, necesita mover sus monos a otros árboles. Tiene árboles cerca, manontropo, y entonces va a tener que hacer algo más, digamos, para facilitar la diversificación del país. Y quizás por eso es que el país, consciente de eso, ha tenido pues, Senior Moment. ¿Cómo es que se llama la organización? El CINDE, y ha tenido toda una estrategia para facilitar la atracción de inversión hacia nuevas áreas y ir diversificando el país en esa dirección. Entonces, quiero volver hasta ahora he hablado un poco de países. Pero en realidad los países son un agregado de muchas cosas, como hablé de Guerrero y hablé de Nuevo León. Estas letras no existen a nivel de país, estas letras en el fondo existen a nivel de una ciudad, de una región integrada donde la gente puede ir a trabajar de día y a dormir a su casa de noche. Ese es más o menos el espacio en el que se definen esas cosas. En su libro sobre por qué los países fracasan, de Acemoglu y Robinson, empiezan el libro hablando de Nogales, Arizona y Nogales, Sonora. Y dicen, bueno, son las instituciones, en Nogales, Arizona es Estados Unidos, Nogales, Sonora es México. Como tienen instituciones distintas, pues tienen ingresos distintos. Pero en realidad, Nogales, Sonora, esos son los ingresos mensuales promedio de un trabajador en Nogales, Sonora, y esos es los años de escolaridad promedio de un trabajador en Nogales, Sonora. Nogales, Sonora es bastante más rico que el promedio mexicano. O sea que si bien hay algún efecto de cambio de frontera, también hay otros efectos asociados al hecho que ellos son más ricos
que el promedio mexicano son alguito más educados, no mucho. El estado de Chiapas tiene un ingreso que es casi la mitad del promedio mexicano y tiene una educación que no es la mitad del promedio mexicano, es algo menor, pero no mucho menor. Y dentro de Chiapas está Tuxtla Gutiérrez, que digamos San José. Chiapas tiene 6 millones y pico de habitantes, entonces digamos, que tiene un ingreso superior al promedio mexicano, y tiene otros lugares que tienen ingresos dramáticamente inferiores al promedio mexicano. Este es menos de la mitad, casi un tercio del promedio mexicano, un tercio del de la capital, y aquí hay uno que tiene pues nada. Entonces, estas diferencias no se pueden explicar por educación. Esas diferencias no se pueden explicar por educación, porque para uno explicarlas con educación habría que suponer que los retornos a un año de educación son 10 veces los retornos que uno normalmente mide de un año de educación. O sea que lo que hace que ciertos lugares sean más productivos que otros por magnitudes significativas no puede ser la educación. Te dirá, bueno, pero hay que medir la calidad de la educación. Ok, midamos la calidad de la educación. Después de eso todavía queda mucho por explicar. Entonces nosotros, si uno mide otra cosa, como por ejemplo el grado de formalidad del empleo, es decir, no si están o no están en el Seguro Social, sino realmente lo que uno quiere medir es el lugar donde usted trabaja. ¿Hay alguien que se ocupa de la contabilidad, de los recursos humanos, del mercadeo, de la producción, de la planificación, de las compras, de las ventas, etcétera? O sea, hay una división del trabajo en esa organización que les permite entonces funcionar con cierta productividad, o eso es básicamente un trabajador por cuenta propia, una microempresa de un par de trabajadores donde ya no hay división del trabajo, no hay división del conocimiento, no hay división del saber, se produce con muy poco conocimiento. Entonces, en Nogales, Sonora, el sector formal representa el 62% del empleo. En México representa el 37% del empleo. Entonces, en cierto sentido, el capitalismo no ha ganado en México, o sea, no ha logrado explotar a los trabajadores mexicanos. O sea, el grueso de los trabajadores mexicanos no trabajan en empresas formales modernas. Entonces, las empresas formales modernas tienen productividades que no son muy distintas de las productividades en Estados Unidos. Pero claro, cuando uno las mezcla con las otras 2/3 partes de la fuerza laboral, el promedio de productividad del país es mucho menor. En Chiapas, en la ciudad de Tuxtla, la capital, ahí apenas un cuarto del empleo está en el sector formal. Y si uno se va a las otras ciudades que le mencioné, nada está en el sector formal. Estos son pura gente produciendo productos de 1 person byte o 2 person bytes. No están haciendo ningún producto de 100 person bytes, 1 kilo person byte. No, están atrapados en formas de producción que suman muy poco conocimiento. Entonces, una forma distinta de entender a los países es que los países están compuestos de lugares, de zonas. Y esas zonas tienen características que hacen que la gente sea más o menos productiva. No es que en ciertos sitios hay gente con poca educación y por eso son pobres, y en otros sitios hay gente con mucha educación y son ricos. No, es que hay sitios que si usted tiene poca educación, usted va a ser productivo. Y por eso es que la gente se mueve. Se van de los sitios donde nacieron a sitios donde su disposición a trabajar le rinde más, porque esos sitios son más productivos. Y lo que hace un lugar productivo es la diversidad de letras que hay en ese lugar. La posibilidad de montar equipos y cosas que juntan conocimientos de diversa gente para hacer organizaciones mucho más productivas. Y esa posibilidad de conectarse con esos insumos o con otras personas típicamente implica algún costo fijo de conectarse, pero una vez que uno está conectado, uno enfrenta costos variables mucho más bajos. Entonces, el que no está conectado tiene costos muy altos, el que está conectado tiene costos mucho más bajos. Esta gente no está conectada particularmente a un sistema de transporte muy eficiente, como está comparado con esta gente, ¿no? Claro que si uno aquí se quiere desplazar, pues cuesta mucho menos porque el transporte es mucho más eficiente. O si uno necesita agua, esta es una forma de tener acceso a agua, esta es otra forma de tener acceso a agua, ¿no? Si uno necesita energía, esta es una forma de transportar energía, esta es otra forma de transportar energía. Pero esto lo estoy dando como ejemplo porque en realidad son muchos
insumos, está el internet, la posibilidad de ir al mercado laboral, cuánto me cuesta desplazarme al mercado laboral, etc. Entonces, un poco la trampa que ocurre en el desarrollo es que si eres pobre no vale la pena que yo te conecte porque nunca voy a recobrar el costo fijo de conectarte. Si eres pobre no te voy a abrir una cuenta bancaria porque nunca voy a poder hacer suficiente negocio contigo para compensar el costo fijo de conectarte. Lo mismo con el sistema eléctrico, lo que sea. O si ir al mercado laboral es muy complicado, pues no me conviene ir al mercado laboral, entonces no puedo mezclar mi letra con otras letras para hacer cosas más productivas. Entonces, si no estás conectado, si eres pobre, no vale la pena conectarte, y si no estás conectado, eres pobre. Esa es la trampa un poco del desarrollo. Y sabemos que algo de eso tiene que haber porque cuando hay un cambio dramático en los costos fijos de conectarse, cambia dramáticamente el número de gente que se conecta. Entonces, por ejemplo, en India hoy, el 75% o más de la gente tiene teléfono celular. Yo sé que en Costa Rica cada persona tiene 2 celulares. Pero en India, menos del 3% de la gente tiene teléfono fijo. Y no es porque la telefonía fija es más reciente y todavía no se ha difundido, ¿no? Sino es sencillamente porque el costo fijo de conectar a telefonía es mucho más alto. Entonces, si yo fuera a explicar las diferencias dentro de México, entre Nogales, Tuxtla, Sinacantán, y lo trato de desagregar en términos de qué tan conectado estás tú al sistema, de cuánto empleo formal hay en esa zona, de cuánto acceso tienes tú a estos equipos donde se pueden juntar person bytes, ¿no? Más allá de la escolaridad, que estamos midiendo la escolaridad, si yo trato de explicar por qué es que Tuxtla es más rico, es más pobre, esto es todo comparando Tuxtla con Nogales, Sinacantán con Nogales, Totolapa con Nogales, pues sí, hay una parte que se explica por diferencias de escolaridad, quizás otra parte se va a explicar por diferencia en la calidad de esa escolaridad, pero muchísimo tiene que ver con si tú en esa zona tienes cómo organizar producción moderna. Si allá hay un sector formal, si allá hay una diversidad de conocimiento suficiente para que tú puedas juntar tus letras con otras letras. Ahora, esto tiene implicaciones de política. Lo ideal sería conectar a todo el mundo, a todos los insumos, a todas las letras, pero eso es inviable, porque es como decir, yo para ser rico tengo que ser rico. Pero la pregunta es cómo me hago rico, ¿no? Entonces no puedo suponer la solución, ¿no? Entonces voy a enfrentar un dilema, y el dilema es que yo puedo conectar todos los lugares a alguno de los insumos. Entonces, bueno, tuve el ICE, entonces le puse luz a la gente, le puse telefonía a la gente, pero no me alcanzó para arreglar las carreteras de la gente. Entonces pongo algunos de los insumos en algunos lugares, o pongo todos los insumos en pocos lugares. Y esa es un poco la estrategia que ha tenido Costa Rica, de poner todos los insumos en las zonas francas, en las zonas industriales, etcétera. Entonces ahí puede estar Intel, Abbott, etcétera, porque en esos sitios está todo lo que ellos necesitan. Pero no podemos hacer que Costa Rica sea homogénea en esa dimensión. Ahora, esa estrategia resulta ser una estrategia de mucho mayor rentabilidad, el de poner todas las cosas en algún lugar, pero es una estrategia que maximiza inevitablemente las diferencias regionales de productividad. Yo no tengo los números para Costa Rica, pero yo intuyo que si la desigualdad de Costa Rica se parece a la desigualdad de México, de hecho la medida es un poquito más alta en Costa Rica que en México, yo debo encontrar en Costa Rica diferencias de productividad por cantón, por provincia, grandes, que se deben a que en realidad hay pocas letras en muchas partes del país, igualmente como encontré que habían pocas letras en muchas partes de los países que le mencioné. Entonces, claro, hay soluciones tecnológicas para incorporar a la gente a las letras. Todo el mundo me dice, bueno, pero ¿para qué te vas a ir a trabajar si puedes trabajar desde tu casa? Cuénteme aquí, levante la mano si usted trabaja desde su casa.
Cuénteme aquí si usted sabría manejar su organización, diciéndole a todos los trabajadores que ven si quieres te quedas en la casa. Desafortunadamente, probablemente en algún momento ocurra y el mundo se está yendo en esa dirección, pero todavía el grueso de la gente se pasa una cantidad enorme de tiempo yendo al trabajo, ¿no? Y hay un segundo punto que es que, bueno, si estos costos son más o menos fijos, ¿cómo podemos hacer para que la sociedad pague por ellos? O sea, entonces hay unas soluciones tecnológicas para incorporar a la gente y hay soluciones políticas, si se quiere, para incorporar a la gente. El sistema postal norteamericano se creó en el año 1775, antes de que declararan la independencia, porque sentían que para ser un país todo el mundo tenía que estar conectado a la red a través del sistema de correo. Y ese sistema de correo iba a hacer que haya una oficina de correo en todas partes y que iba a tener un costo más o menos estandarizado para comunicarse entre todas partes. Eso es política, eso no es, o sea, en cierto sentido es tecnológico, pero es también una forma de pagar por esa incorporación tecnológica. Yo creo que nosotros no hemos hablado lo suficiente de lo difícil que es para la gente ir a mezclar sus letras con otras letras para hacer palabras más largas. En ir a vivir, digamos, desde aquí donde viven a donde están los trabajos formales. Y los trabajos formales están donde están, a pesar de que los alquileres aquí son muy altos, porque ese es el sitio donde pueden juntar toda la diversidad de letras que necesitan. Entonces, ir al trabajo es complicado. Y yo sé que aquí San José está diseñada científicamente para maximizar el tiempo que uno pasa en el carro, ¿no? Y ir al trabajo entonces con mala infraestructura es complicado, pero aún con buena infraestructura es a veces muy complicado, ¿no? Y el asunto es que si ir al trabajo me toma a mí 2 horas y volver del trabajo son 2 horas, más 8 horas que voy a estar fuera de la casa, son 12 horas, menos el costo que me cuesta pagar el pasaje y volver, que en algunos casos son la mitad del sueldo o 1/3 del sueldo, suponga que son 2 horas. Entonces yo realmente estoy 12 horas fuera de mi casa, cobrando neto 6 horas. Eso es un impuesto efectivo del 50% al trabajo formal. Yo creo que ese es mucho más importante que todas estas cuestiones de los Doing Business Indicators, que si toma 8 días o 28 días abrir una empresa, etcétera. Todo eso se puede mejorar, etcétera. Pero ahí no es donde están las grandes fricciones. Las grandes fricciones de incorporar a la gente al mercado laboral está en el hecho de que donde nosotros pusimos las casas y donde es conveniente poner los trabajos y la infraestructura que pusimos entre dos y la estructura de transporte urbano, etcétera, hace que sea muy complicado, especialmente para las mujeres, acceder a los trabajos formales, etcétera. Y entonces, como uno no puede acceder a los trabajos formales, uno se queda en su casa haciendo algo útil. Y esto es un desarrollo inmobiliario de viviendas de bajos ingresos al que fui en Barranquilla, Colombia, y me metí, toqué las puertas en varias casas y me atendió la gente que vive en esas casas. Y esas son las casas por dentro. Todas las casas son un negocio. Todas las casas son un negocio. Y yo estoy seguro, si yo voy por un barrio popular aquí en San José, me voy a encontrar que en cada casa o venden medicinas, o es un abasto, o sacan fotocopias, etcétera, o es un taller mecánico. Allá todo el mundo tiene un trabajo. ¿Por qué? Porque es mucho mejor quedarse cerca de la casa, trabajando y hacer palabras de una sola letra, que pagar el costo de ir a mezclar su letra con otras letras a hacer actividades de mayor productividad. Entonces, ¿cómo se mueve el conocimiento? Esta sustancia que les digo yo que es fundamental. ¿Cómo aumentamos la diversidad del conocimiento de una sociedad? ¿Cómo hacemos que los monos salten a árboles que le quedan cerca? Déjenme darle el caso de esta cerveza. ¿De dónde es esta cerveza? ¿De qué país? Ajá, aquí. O sea, uno dice, bueno, esto tiene que ser de Alemania, ¿no? Porque además Pilsner, ¿no? Pero la ciudad de Pilsen en realidad está en la República Checa, y es una gran cerveza, ¿no? Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que la ciudad de Pilsen en la República Checa sepa hacer buena cerveza, si tiene además Alemania al lado?
Y bueno, resulta que este señor en 1842, como dice ahí, salió de esta ciudad que queda en Bavaria, por ahí donde celebran el Oktoberfest, ¿no? Y se fue a Pilsen en 1842. Y bueno, el hombre tuvo que subir todas estas montañas y bajarlas del otro lado, o sea que no era fácil, ¿no? Pero resulta que hoy la República Checa es uno de los pocos países que es un exportador neto de cerveza a Alemania. O sea que la República Checa le vende más cerveza a Alemania que Alemania a la República Checa. Y eso ocurrió porque un cerebro se mudó de Alemania a la República Checa y desarrolló, ¿verdad? Pero fue ok. Entonces, el conocimiento se mueve cuando se mueven los cerebros. Y es mucho más fácil mover el cerebro que mover el conocimiento al cerebro, ¿verdad? Es mucho más fácil, sencillamente, que se mueva el pececito a la otra, ¿no? Y eso está medido a todo nivel, a nivel de empresas. Las empresas, y yo sé que ustedes han oído mucho a Porter y demás, había un profesor que se llama Klepper, Steven Klepper, que falleció desafortunadamente hace casi 2 años, que tenía la teoría de que los clústeres se forman porque hay una buena empresa y los trabajadores de esa buena empresa se van, montan tienda aparte a hacer otras empresas. Todos los trabajadores de Oldsmobile trabajaron para General Motors, para Ford y para Chrysler. O sea, todos los que fundaron estas fábricas trabajaron para Oldsmobile. ¿Okay? El conocimiento arrancó en Oldsmobile y se fue desperdigando porque la gente de Oldsmobile se movió con su cerebro a otra parte. Eso mismo está muy documentado en Silicon Valley. La gente de Pyra Labs, que creó Blogger, que es la base de todos los blogs, eso fue la revolución de principios del año 2000, toda esta gente se independizó y formó una gran cantidad de otras empresas, como Twitter, como Adobe, Flickr, etcétera, etcétera. El conocimiento como que lo acumularon ahí y después lo fueron desplegando porque se movieron los cerebros. Y eso mismo lo hemos documentado en Suecia, que la forma como una ciudad en Suecia se diversifica es o porque vienen emprendedores de fuera de la ciudad a establecer una nueva empresa que no existía en la ciudad, pero que el emprendedor sí la conocía en su ciudad, o sea, se movió con el emprendedor, o fue una subsidiaria de una empresa que tiene su casa matriz fuera de la ciudad y puso una planta en la ciudad. Entonces, de nuevo, el conocimiento dentro de Suecia no se mueve porque los tipos fueron a la escuela de alta calidad. Sí, los tipos fueron a la escuela de alta calidad, pero si usted quería diversificarse, tenía que traer el cerebro de la gente que sabía cómo hacer a moverlo a este otro lugar. Lo mismo hemos encontrado, no en términos de los emprendedores o quiénes son los dueños de la empresa, sino en términos de los trabajadores. Si usted va a hacer una empresa que es pionera de su ciudad, en Alemania, este es un estudio hecho en Alemania, bueno, resulta que usted contrata a trabajadores con experiencia en esa industria que vienen de otra ciudad. Los de su ciudad fueron a una buena escuela con alta calidad y demás, pero si usted quiere arrancar una empresa, usted necesita trabajadores con experiencia en esa industria y como esta es pionera y aquí no hay que traerlos de donde están. ¿Okay? Y eso mismo se ha documentado internacionalmente. Los países se vuelven buenos en los productos en los cuales son buenos los países de sus inmigrantes. Esta es una región en Sudáfrica que fue poblada por los hugonotes franceses que expulsaron a finales del siglo XVII de Francia, y esta zona se llama en Sudáfrica, en afrikaans, en holandés, se llama la esquina francesa, y en esta esquina francesa hacen vino. El vino se mudó a Sudáfrica en la cabeza de los franceses. ¿Okay? De modo que yo me pregunto si Costa Rica está maximizando los beneficios de diversificarse a partir de atraer cerebros. Yo sé que aquí está lleno de venezolanos y espero que estén contribuyendo a la diversificación del know-how de Costa Rica, pero me dicen otras personas que traer gente capacitada o managers, etcétera, a Costa Rica es un dolor de cabeza muy grande porque hay restricciones a los movimientos de talento. Yo le debo decir una cosa,
En Harvard, los profesores nacidos en Estados Unidos están en minoría absoluta. O sea, usted no podría tener a Harvard una política de compre tico, ¿ok? Y si usted le elimina a Silicon Valley los extranjeros, usted elimina Silicon Valley, ¿ok? Entonces, esto realmente es un efecto muy, muy grande y muy, muy importante. Es muchísimo más fácil mover el cerebro y después que ese cerebro entrene a su sucesor. Que lo que es que no vamos a hacer eso, vamos a mejorar la calidad de nuestra educación y de ahí va a salir algo. Mejoremos la calidad de la educación, ¿ok? Pero necesitamos una estrategia para los que ya cumplimos 20 años. Entonces, me pregunto yo, ¿hay en Costa Rica diferencias similares a las de Chiapas? ¿Ha sido el desarrollo subnacional dentro de Costa Rica muy variado? ¿Explica esto el alza del Gini? O sea, el hecho de que hemos podido generar zonas de productividad, pero no hemos podido incorporar la productividad a todo el país. ¿Falta la incorporación de zonas o de personas a las actividades modernas? ¿Son los problemas de acceso al Central Business District, a la zona donde típicamente se establecen las empresas modernas, por temas de comunicación, de commute, del tiempo que toma ir al trabajo? ¿Representa la infraestructura una imposibilidad de acceso al sector moderno? No solamente por el hecho de que el costo de mandar un container de aquí a Rotterdam es X, sino el costo de ir a trabajar, la desutilidad de ir a trabajar. Falta transformación estructural, nos faltan monos. Si bien sí es cierto, Costa Rica se compara bien con respecto a otras regiones, a otros países de América Latina, pero bueno, es que lo que pasa es que ustedes ya son muy ricos y se comparan con Guatemala, entonces claro, está bien para cuando se depriman y quieren un poco de autoestima, pero con eso no van para el baile. Ustedes quieren ser, no sé, Turquía, Suecia, Israel, algún país chiquito, mucho más rico, ¿verdad? Y para eso necesitan más letras, lo que dice esto. Y si bien CINDE ha hecho maravillas, pues hay que hacer más. Hay que hacer más, hay que tener más monos que salten y hay que ver cómo ayudamos a esos monos a saltar. Y moviendo cerebros es otra forma de hacerlo. Bueno, déjenme, ya voy a parar aquí sencillamente. Déjenme nada más terminar con esto. ¿Cómo reaccionamos ante problemas? Bueno, el ser humano está entrenado para aprender de su propia experiencia y si uno pone la mano en una olla caliente, pues el cerebro se da cuenta y decide hacer algo para que uno deje de pegarse, ¿no? Deje de quemarse la mano. Pero cuando uno está en equipo, la cosa es un poquito más complicada, porque de pronto aparece una oportunidad o una dificultad y no es obvio qué es lo que debe hacer el equipo para responder a esa oportunidad o esa amenaza, ¿verdad? Entonces, yo tengo, por ejemplo, aquí, me copié esto de un artículo del BID. Esto era el Parlamento tico de antes y este es el Parlamento tico ahora es un Rainbow Coalition, ¿no? Pasamos de 2 colores a muchos colores, ¿verdad? Y eso hace, obviamente, las negociaciones políticas más complicadas, de modo que ahora que el equipo se ponga de acuerdo se vuelve más complicado, pero si por casualidad y un día, acto milagroso, los ticos se ponen de acuerdo, siempre aparece en la sala cuarta a decirles que eso no se puede hacer. Entonces, creo que el país tiene que compartir un reto, una ambición, una visión de cómo es que se va a volver rico y resolver los problemas de hacerse rico, y espero haber contribuido en algo a esa discusión. Muchas gracias.